El año pasado nos enteramos que nos robaron en la clínica uno de los equipos administrativos y cuando uno roba, los demás se manchan. Y cuando pasó que nos robaron, es cuando dije, necesitamos hacer la auditoría interna. Y fue que llegué contigo. Yo por hoy lo tengo más claro, que empresa que abra tiene que darme la libertad, tiene que darme la tranquilidad. Si va a ser abrir una empresa en la que te está dando un dolor de cabeza, te está estresando, entonces no es la empresa correcta que tienes. ¿Qué tal, hermosa comunidad, amigo empresario, dueño de negocio? Bienvenido a tu podcast favorito, Empresarios en Acción. ¿Te ha pasado que sientes que tu empresa es un caos terrible? ¿Será posible eso, Ésica, ordenar la empresa? Pues hoy te traigo una mujer que realmente lo ha logrado. Ha logrado transformar la empresa en la que tenía, a hoy convertirla en un gran centro especializado de alta estética, señores. Hoy día tenemos a la bella Susan, dueña junto a su esposo, pues de la empresa Odonto Studio. Susan, bienvenida. Gracias, Ceci, de verdad, por invitarme. Qué lujo es estar aquí, de verdad. Y más porque tengo mucho quizás que compartir. Y de verdad, gracias por esa introducción tan bella, que es el resumen literal de todo lo que ha ido pasando en la clínica también. Y todo el proceso que como empresaria, como odontóloga y como esposa también he podido pasar. Por supuesto. Susan, cuéntame un poco más de Odonto Studio. ¿Cómo es? ¿Cuándo se formó? Un poco más acerca de la historia. Ok, bueno, ya Odonto Studio nació en el 2016 junto con Rubén. En ese entonces éramos enamorados, no éramos esposos, y decidimos formar nuestro consultorio juntos. Lo abrimos muy cerca a un mercado en el distrito del Agustino, ahí empezamos porque yo vivía por ahí, entonces conocía a mi público. Y abrimos en el Agustino, cerca de un mercadito, era una urbanización, no era un lugar muy conocido. Y recuerdo que cuando aperturé ese consultorio, hice un convenio con un gym que me traía a la gente y pudimos hacer una presentación ahí como de inauguración. Y de verdad que fue una convocatoria muy buena porque tuve pacientitos ahí. Y en el 2017 ya nosotros decidimos como, oye, es momento de dar un pasito más y buscar estar en una avenida, en un lugar donde podamos tener más personas que nos miren, que visualicen la marca, tener más público de colegios y pues Totus del Agustino, que aperturó en el 2017, fue un momento donde dijimos, ahí tenemos que abrir. Y abrimos por el Totus del Agustino, había el Totus, los condominios, los colegios cercanos, se hizo una avenida muy transitoria y fue que empezamos en el 2017 con un consultorio, hice convenios, recuerdo muy bien, con colegios, con nidos, convenios con los condominios y también pues volanteábamos, hacíamos mucho ese marketing que todo era más como a lo antiguo, exacto. Y claro está que pues en ese entonces yo llevé ciertos cursos, capacitaciones, totalmente de la parte de gestión, pero muy resumida, o sea, era como muy básica, ¿ya? Pero lo suficiente para poder ayudarme a poder sostener la clínica que teníamos. ¿Con cuántos odontólogos empezaste? Éramos Rubén y yo y un doctor más. Sí, Oh. éramos los tres. ¿Quién hacía de recepción, citas? Contraté a una recepcionista, pero en algunos casos nos tocaba a Rubén o a mí también turnarnos. Y de asistente también, o sea, Rubén atendía pacientes y yo los asistía y viceversa, porque Rubén había terminado la especialidad de ortodoncia y yo había terminado la especialidad de rehabilitación. Entonces, en el 2017, cuando empezó a crecer la clínica, porque ya de los colegios, en el Saco Oliveros, que tuvimos un convenio súper bueno, nos empezaron a venir, o sea, de quinto año de secundaria, cuarto año, o sea, alumnos para hacerse tratamientos de ortodoncia. O sea, la demanda en ortodoncia era altísima. Wow. Y decidimos abrir un consultorio, dos consultorios, tres consultorios en el mismo, ahí en Totus, ¿sí? Y necesitábamos más doctores, asistentes. Y éramos como lo mucho 10 personas. Y fue que en ese entonces, recuerdo como en agosto dije, creo que algo necesito aquí hacer porque empezó a salir las redes sociales, Instagram y Facebook. Entonces empecé por Facebook yo a publicitarme, empecé a llevar cursos de redes sociales y pues dije, oye, por aquí también puedo mostrar mis productos y mostrar mis servicios. Así que hice eso.
llevé los cursos y lo apliqué en las cuentas de Facebook. Y también me llegaba un público harto ahí, o sea, tenía los colegios y tenía las redes sociales. Luego abrí Instagram en el 2018 y dije, esto está reventando en redes. Y fue cuando decidí en que, como yo me encargaba de las redes sociales, dije, yo no puedo ser odontóloga, grabar y dedicarme en la parte administrativa. O sea, alguien aquí tiene que liderar ello. Ese fue, recuerdo muy bien, en ese año, el 2017, casi a fines, que dije, voy a dejar de ser odontóloga y me voy a dedicar a la parte administrativa y los convenios y a grabar, a editar, a hacer los videos. Sin pensar lo que venía, lo hice porque dije, pues vamos a hacerlo, probar. Cuando hice eso, ese año, 2018, abrimos una nueva sede en el distrito de San Luis. En el 2019 volví a recorporarme porque en el 2018 me dediqué a full en la clínica y en San Luis a ordenar. Y en el 2019 sí reincorporarme de nuevo como odontóloga porque ese 2018 me dediqué full a la administración. Decidí reincorporarme porque extrañé esa parte y era entre odontóloga y ver toda la parte del equipo. Ya aumentábamos más personas, éramos 15 y en el 2019 abrimos un nuevo rubro de uniformes médicos y que nos fue excelentemente bien, pero comprenderás que es abrir una nueva empresa, es dedicar tu tiempo ahí, la parte de la administración de la clínica. Yo como odontóloga, era yo en muchas posiciones, porque Rubén ama la parte clínica y él como operador, o sea, la parte operativa clínica como ortodoncista me generaba un ingreso y él le encantaba. Entonces, o sea, estaba bien donde él estaba, pero alguien, o sea, yo que me gustaba la parte de gestión, dije, pues mejor sigo haciendo lo que, y porque está yendo muy bien la clínica. Y en el 2019 abrí los uniformes y llega el 2020, obviamente en el 2019 nos casamos, llega el 2020 la pandemia, pero nosotros hemos tenido un buen soporte de dinero, ingresos de dinero, o sea, estábamos muy bien, podíamos sostenernos y en el 2020 decidimos abrir una nueva sede en San Isidro. Se presentó una oficina para hacerlo y decidimos tomarlo. Obviamente sabía que se venía la pandemia y todo, pero tenía yo clientela, o sea, no es que no había trabajo. Y cuando ya llegó la sede San Isidro ya no podía sostener muchas sedes yo sola, necesitaba una mano derecha, necesitaba mi equipo y pues ahí empecé a contratar un administrador y todo el equipo que necesitábamos correspondiente a ello. 2020 aperturamos la sede San Isidro, 2021 aperturamos en la misma edificio otra oficina, 2022 otra oficina, o sea, el crecimiento era cada vez espectacular. Luego, en el año pasado, en el 2022 a 2022, abrimos un nuevo rubro que era el centro radiológico para dar servicios a otros odontólogos que quieran enviar sus pacientes y también nosotros tener a nuestros pacientes pues con todo ahí, ¿no? O sea, podían tomarse las radiografías. Y pues ya llegando al 2024, en el 2023 a fines para 2024, hubieron ciertas decisiones que tuvimos que tomar, cambios, eh, que marcaron mucho el enfoque de todo lo que veníamos haciendo porque no estábamos preparados para lo que venía. Venía trabajando con un equipo administrativo por casi 3 años, un equipo el cual al quien primero lo denominé administrador y trajo a todo su equipo y les brindamos nosotros la confianza y las puertas para que pudiera él hacer todo lo mejor y necesario para que la clínica siguiera creciendo, porque ese era su enfoque, sin pensar de todo lo que iba a pasar después de eso. El año pasado nos enteramos que nos robaron en la clínica uno de los equipos administrativos y cuando uno roba, los demás se manchan. Y no solo se manchan, sabían lo que sucedía, porque eran todos cómplices de eso. Y lo vimos reflejado en las irregularidades, que tú sabes muy bien lo que pasó, porque recuerdo que cuando me enteré que robaron, yo le dije a Rubén, esto es responsabilidad nuestra, porque no estuvimos ahí constantes para saber cómo lo estaban gestionando todo. Dimos la confianza y la potestad libremente de hacerlo porque nosotros desconocíamos, sí, pero no nos habíamos dado la oportunidad de aprender. O sea, nos habíamos dedicado a la parte operativa y no nos habíamos dedicado a la parte de gestión, de cómo iban los números, cómo iba la parte interna, cómo iba el proceso, cómo iban ellos, qué estaban haciendo. Y lo que vimos era un desastre completo en la clínica. Y creo que ahí fue cuando dijimos,
es momento que hagamos una auditoría interna. Recuerdo muy bien que mi papá y mi suegro me lo habían dicho hace 2 años. Mi papá me dijo, necesitas hacer una auditoría interna. Y yo sí recuerdo muy bien que dije, papá, pero ellos trabajan muy bien, ¿no? O sea, como que lo sentí muy, ay, estoy pidiéndome algo que no. Y mi suegro le dijo, recuerdo porque yo estaba cerca a mi esposo, hagan una auditoría interna. Minimizamos por todos lados el querer hacerlo. Y cuando pasó que nos robaron, es cuando dije, necesitamos hacer la auditoría interna. Y tenían mucha razón ellos. Y fue que llegué contigo, porque más allá de cómo, de buscar a alguien, era que tú, o sea, nos podías ayudar, habías ayudado a muchos empresarios de los problemas que tenías. Yo me dediqué a ver tus videos, recuerdo los temas que para mí eran como, oye, tengo este problema, o sea, ella lo está hablando, siento como si me estuvieras hablando a mí. Y eso hizo que dijera, necesito a Jessica con nosotros y a todo su equipo. Yo sabía que la inversión que iba a ser una inversión alta. Y sabía muy bien que como estaba yo económicamente con la empresa y todos los problemas que iban a venir después, sabía que no tenía el dinero para solventarlo en ese momento, porque había pasado por todo este problema. Pero muchas veces uno, cuando quiere hacer cambiar algo y quiere que de verdad esto funcione, busca donde sea para que se den. Y las puertas se abren solas, las oportunidades se abren solas, los caminos se abren solos. Y así fue. Recuerdo que el momento que te dije, déjanos, espéranos que el banco, que te recuerdas que yo hablaba contigo, que el banco nos va a nos va a decir el alta de que sí, ya nos va a aprobar el préstamo, porque lo tomamos como eso, como un préstamo. Porque si yo hubiera la Susan de hace 2 años, podía haberte pagado directamente todo eso. Pero en el momento en el que había pasado todo eso, no estábamos financieramente para hacer inversiones que pudiéramos nosotros pagar directo. Entonces, lo hicimos y creo que contigo vimos las grandes irregularidades que teníamos como empresa. Y es cuando te das cuenta que las personas que trabajaban ahí, y recuerdo que estábamos sentados, solitas renunciaban. ¿Por qué renunciaban? ¿Por qué alguien, después de una auditoría interna, si estás haciendo bien las cosas, por qué te quieres ir? ¿Por qué presentas una carta de renuncia? Ahí es cuando me daba cuenta que todos ellos eran un solo grupo, vestidos con saco y corbata. Y lamentablemente eh, tuve que pasar por eso, Rubén y yo tuvimos que pasar por eso para hoy en día tomar decisiones muy grandes e importantes. Yo creo que al final todo empresario tiene una curva de aprendizaje entre altos y bajos y son necesarios pasarlos para saber que ese error nos puede abrir una oportunidad de aprender. Yo siento que quizás no hubiera esperado todo esto, pero si lo veo en el lado positivo, ha sido lo mejor que me pasó, porque si no, no hubiera llegado a conocerte a ti, no hubiera llegado a tomar la decisión de hoy en día darme el puesto 100% a ya administrar mi empresa y dedicarme a aprender de lo que necesita mi empresa, a reunirme con mi equipo al 100% y también hoy me doy el tiempo de conocer cada área. Antes yo confiaba y eso me llevó a cometer todos esos errores. Creo que el camino no ha sido fácil y estoy segura que sigue un camino muy largo, pero qué bueno que lo tocamos ahora. O sea, qué bueno que tocó ahora, porque creo que nos ha ayudado mucho a abrir un montón los ojos. Wow. Susan, me honra mucho lo que dices, me honra mucho y me alegra mucho haberte conocido, que nuestras vidas se hayan unido en esta etapa, ¿no? Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Sí. Tal vez estabas lista si este era tu momento para el que yo apareciera y desde ahí, de aquí para adelante y siempre tú cuentas conmigo, no solamente como consultora empresarial, sino como amiga, como mamá, que es básicamente lo que se va formando después. Te he visto en varias etapas, he visto y me ha dolido en el corazón, me duele aunque no sea mi dinero o mi máquina la que está ahí, me duele porque veo, lo vivo, o sea, porque al igual que tú y varios de mis empresarios también han empezado
Y más porque, mira, veo esta historia que me dices, empecé sola, empecé con Rubén, y tú me vas narrando, y era tal cual a la historia que de repente yo en algún momento también empecé, ¿no? Cuando no conocía de la publicidad, publicaba mis volantitos. Yo hacía tesis antes para otros estudiantes, publicaba mis volantitos y era un recordar. Y qué bonito que hoy seas consciente y que las personas te estén viendo para que se den cuenta de que más allá de que se conviertan en odontólogos o en dueños de restaurantes, hay que educarnos para ser empresarios, para administrar a nuestro equipo de trabajo, que por más que tú tengas ahí a una persona, no confiar ciegamente en que todo va a estar bien. Es tu empresa, es tu plata, no dejarlo libremente. De cuando en cuando, si no sabes, buscar ayuda, asesoría, de alguna manera para poder seguir liderando a la empresa, pero ya cambiando la mentalidad, ya no como el todólogo, ¿no? O el emprendedor, sino como empresarios. Así que en este camino, amigos empresarios, es difícil, no todos van a estar dispuestos a ayudarnos a caminar con nosotros. Y como dijo Susan, cuando tú empiezas a hacer bien las cosas, es ahí cuando vas viendo las realidades en tus trabajadores y vas viendo cómo cada uno comienza a renunciar o cada uno comienza a salir. Una cosa puede ser lo que te digan, pero al último momento, cuando ese trabajador se va, por cómo la forma en la que se va, es lo que termina marcando o cambiando todo lo que te dijo. Sí. Eso es lo que define. Si se va molesto, si se va haciéndote ruido, ¿cómo va? Igual y para todos esta vida es como un camino de aprendizaje, ¿no? Hay un libro que me gusta que dice muchas vidas, muchos maestros. Cada uno de nosotros alguien aparece en nuestra vida porque tiene algo que enseñarnos en este momento, ¿no? Así como tal vez Susan, tú apareciste en mi vida dejándome un mensaje muy, muy claro. Yo vivía muy cerrada, tú sabes, de enseñar la parte del marketing y todo esto. Y es como hoy y ahora, y por este podcast que he abierto también, como se abre otra puerta, otra posibilidad para yo contarle al mundo esas otras cosas que hago, aparte de la estructuración de empresas y la construcción de equipos. Y ha sido también muy bonito conocerte, ver lo buena mamá que eres, muy apasionada, y conocer a Rubén. Amigos, ¿se puede o no se puede tener empresa en familia? Creo que acá la mejor, la trome, es Susan, cuando los veo con Rubén ahí, los dos que son súper jóvenes. La verdad que sí, me da mucha felicidad verlos juntos. Y cómo se esfuerzan. O sea, Rubén me ha escrito, me ha llamado varias veces, Jessica, estoy haciendo bien, estás administrando bien. Es que tengo que apoyar a Susan, no quiero que ella se estrese. Ha sido muy bonito trabajar con ustedes. Bueno, seguimos trabajando igual, es muy bonito. Hoy en día, Susan, ¿sientes que logras poder, ahora que estás en este camino, cómo estás logrando gestionar las sedes que tienes? Bueno, después de todo lo que pasó, o sea, después de todos los problemas, había que pensar a qué me quiero enfocar, qué quiero nosotros, cuál es nuestro propósito. Es seguir abriendo más sedes, seguir manteniéndola, es el segmento del público al que estamos enfocados. Ya teníamos otro foco después de las reuniones contigo. Ya nos dábamos cuenta de que nuestras sedes no estaban bien administradas, porque si ni siquiera teníamos el control de dónde estábamos nosotros, ¿qué control iba a haber en las otras sedes donde no estábamos? ¿Quién los miraba? ¿Quién los veía? Entonces, este año nos tocó tomar decisiones de tener que cerrar sedes, no por un tema de que económicamente no me funcionara, sino que un tema de control, de gestión. Si yo no tenía los procesos claros, los procesos establecidos de mi propia clínica, ¿cómo iba a ser que esto se replicara en las otras sedes si no estaba presente? Entonces, o seguimos avanzando con las demás sedes, seguimos que estas sedes sigan fluctuando en su camino y sigamos teniendo pérdidas porque no hay control, o de una vez tomamos la decisión de cerrar para reabrir. Entonces, lo que hicimos este año fue cerrar la sede del Agustino, que es la sede que estaba mucho más lejos de nosotros, un segmento, un público al cual hoy en día ya no estamos dirigidos. Para ese entonces, cuando iniciamos en el 2017, sí, porque era la Rubén y Susan, que pues estaba perenne ahí, pues tenía el contacto directo con el paciente, el marketing era diferente, los costos eran diferentes,
pero la Susan de hoy, Rubén, ya pasaron por años de experiencia, ya pasaron por capacitaciones propias operativas, o sea, como clínicos. Hemos viajado para prepararnos, hemos invertido en nuevos equipos y todo eso en valor, en costo, pues no se veían reflejados en el Agustín en la gente que llegaba porque no era capaz de valorar todo lo que nosotros habíamos invertido. Entonces, los costos para ellos no les eran accesibles. Y dijimos, pues, ¿para qué continuar con esa sede? Mejor la cerramos, porque no es nuestro público ya. Hoy en día ya no es nuestro foco. Y decidimos cerrar la sede del Agustino. Decidimos también cerrar el otro rubro que teníamos de inversión, que era el centro radiológico, porque, si bien es cierto, es un rubro en el cual nosotros, pues, tenemos, o sea, y me encanta invertir en diferentes empresas. Y este fue un rubro que me encantó hacerlo, pero yo tenía mi 100% enfocado en un estudio. O me enfocaba en el centro radiológico o me enfocaba en un estudio. El valor de tener personal para ahí que me generaba un gasto, el local que me generaba un gasto, porque yo no me había detenido a ver números, solo a ver el resultado final y no a ver lo que diariamente eso me producía en gastos, en inversión, en cuidado, en todo, y realmente los gastos eran altísimos. Y decidimos cerrar la primera sede del Agustino, hicimos cerrar el centro radiológico, netamente porque los gastos eran mayores y se estaba pagando pan con pan porque nadie estaba enfocado en vender para que ese centro radiológico aumentara en ventas. El equipo que yo tenía no lo estaba haciendo y según ellos lo estaban haciendo. Cuando vimos reflejados los números no era así. Y fue que nosotros dijimos, ok, pues si es así, entonces las mejores decisiones es cerramos este local, cerramos la sede del Agustino y nos mantenemos con la sede que tenemos en San Isidro y San Luis. Y una vez que nosotros ordenemos todo el proceso, empezamos a reabrir al segmento que sí debe ser. Y ya con los procesos establecidos. Pero hoy en día, pues, lo estamos manejando las sedes, ya integrando al nuevo equipo. Contigo estamos llevando toda la parte de cómo ver todos los procesos, la gestión, las funciones del equipo, a qué equipo contratar, todo ello lo estamos viendo contigo y hemos podido tener también ahora el equipo para empezar a reestructurar todo en base a un organigrama, a un mapa de procesos, a objetivos, a indicadores, que lo estamos viendo en el proceso, sí, pero al tener más controlado todo y tenerlo casi en un solo lugar, me permite hacer los cambios inmediatos que teniendo tanto y no saber por dónde empezar. Entonces, creo que es por ahí que donde va todo. Susan, tocaste cosas importantes. Aquí tomé nota, lo importante que es tener equipos alineados. Y hay un método que yo comparto mucho que se llama el método EER. Es E de estructura. Cuando tú tienes ese organigrama, es una estructura organizacional. Basta que tengas una bien armada, ya le va a dar al empresario, como te está dando a ti, esa claridad de saber, oye, tengo esta estructura, tengo este organigrama, ya tengo una sede bien armada donde voy a tener tantos odontólogos, una recepcionista, tanta cantidad de personas. Y cuando tienes uno bien armado, lo único que hace es efecto multiplicador para abrir otras sedes. Es lo mismo, otra sede, otra sede, otra sede. Sí. Ese es el paso 1 o el pilar 1 del método EER. El segundo pilar de cuando tienes una estructura es lo segundo que has estado haciendo, que es la otra E, construir o formar o contratar equipos, personas. Y ese equipo no tiene que ser cualquiera, tiene que ser, como hicimos primero, la entrevista tiene que calzar con la visión, el propósito que tú tienes, tiene que calzar con la entrevista. Tú me decías que querías, por ejemplo, alguien de recursos humanos. Y yo te decía, sí, pero ese de recursos humanos lo quieres tener acá para que lidere a nivel gestión o para que haga la parte operativa, porque, o sea, es incluso que el empresario lo tenga claro de cómo me veo de acá a un futuro para desde el inicio ir contratando como para esa empresa el futuro. Entonces, el segundo pilar, amigo empresario, sería, pues, después de tener una estructura, tener el equipo correcto que pueda operar esa estructura. Y finalmente, Jessica, ¿qué te va a dar? Lo último, la R, que son resultados y buenos resultados que vas a tener para tú tener finalmente esa libertad de tiempo que tú quieres, para poder gestionar desde donde estés. Porque hoy, Susan, ya eres una empresaria que, como hablábamos por interno, así que sí, me voy a ir de viaje por acá, voy a hacer lo otro, lo de la franquicia, lo tal, puede ser. Entonces ya eres una empresaria.
lo que estamos haciendo en el camino es aplicar lo que se hace pues, en la administración, en la gestión administrativa para que esa empresa pueda funcionar ya sin que tú estés presente. Así Sí. es, amiga. Otro punto que tocaste importante fue que muchas veces hay que soltar yo lo llamo como que soltar o dejar para crecer. Hubo una época de mi vida que también hicimos lo mismo. Tenía que hacer, no recuerdo qué era una inversión y yo dije, creo que era mi esposo, el que dijo, no, este mes sí te tiene que hacer porque todos los meses ya, y dije, no quiero hacerlo. Pero ¿por qué no vas a facturar ese mes? Porque quiero reorganizarme, quiero acomodar tocar ciertas piezas, analizar lo que estoy haciendo bien, pero estoy haciendo bien, pero quiero volver a analizarlo para mejorarlo aún más. Entonces, no está mal retroceder, amigo empresario. Está bien si es que retrocedes para analizar y enfocar en qué cosa estás fallando y qué cosa estás haciendo bien para volver a hacer nuevamente, levantarte como el Fénix o levantarte con una nueva sede, con algo, con un más orden, una tranquilidad. Yo hoy por hoy lo tengo más claro, que empresa que abra tiene que darme la libertad. Tiene que darme la tranquilidad. Si va a ser abrir una empresa en la que te está dando un dolor de cabeza, te está estresando, entonces no es la empresa correcta que tienes en este momento. Sí. Sí. Otra cosa que también anoté, miren, Susan nos dijo algo muy clave, cliente ideal. Cerraste el Agustino porque hoy estás en un momento, en un nivel en el que dices, ya no es el público al que quiero llegar. Y que no te dé pena, amigo empresario, que no te duela soltar ahí y decir, ay, no, porque a veces la gente se aferra y dice, ay, no, es que era mi clínica, es que era mi primer proyecto. No, seamos realistas, no te está facturando, te está dando para lo mismo, cierra y abre otra cosa. Cuando iniciaste pudiste vender ese cliente, pero llega un momento en el que vas creciendo y tienes que saber elegir con qué cliente quieres trabajar. Y hoy por hoy, pues totalmente, cerró una clínica para hoy abrir otra clínica y estar con el tipo de cliente o el nicho que quiere estar trabajando. Y eso me pasa también en consultoría. Ya llegan momentos en los que mi bella Cintia me dice, si tales personas han pagado porque ellos hacen una inversión para tener una reunión de donde les voy a dar la cotización. Todavía no es para darles la cotización, ellos pagan su cuota ahí. Entonces yo digo, Susana, Cintia, pero no me gusta ese proyecto. Entonces estamos en un nivel donde, gracias a Dios, hay muchos clientes de consultoría y quieren pagarla, pero acá claro. El hecho es, ya no es tanto como, si tú puedes pagar la consultoría, estoy contigo. Ya no es que tiene que haber un feeling, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un propósito detrás de cuando se hace esa apertura. Y creo que por ahí también conectamos muy rápido, como que hicimos clic con Susan para entrar a trabajar contigo en el proyecto de la consultoría, que entró pues a decir que hay que hacer una consultoría, ayúdame a estructurar mi empresa. Y entramos. Pero cuando entré dije, no, acá hay algo más. Creo que te hace falta una auditoría financiera. ¿Me la permites hacerla? Sí, hay que hacerla. Vamos. Y en el camino, Susan, creo que también te hace falta un mapeo. ¿Me permites hacerlo? Sí, vamos. O sea, sí. También se ha podido hacer muchas cosas en tu empresa, lo hemos podido hacer porque también tú me has dejado, me has dicho, sí, sí que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hemos estado juntas como que caminando a la par en esto. Así que, Susan, bien, vas por un excelente camino. Y estoy segura que así vamos a seguir. Susan, tengo más preguntas, amiga. Tú, ¿cómo haces hoy en día, después de lo que te ha pasado? ¿Tienes alguna forma, o mejor dicho, cuál es ese principal plan que se viene o área en la que tú le podrías dar enfoque para el próximo año, el 2025, en Odonto Studio? Bueno, en este 2024 me enfoqué netamente a organizar, a ordenar todo. Era necesario, porque yo soy una persona que me encanta abrir nuevas sedes, tener nuevos retos. Creo que eso es lo que compartimos tú y yo, definitivamente. Yo creo que nunca me he sentido satisfecha con algo que he hecho. Siempre pido más y me exijo más. Entonces creo que eso también me ha ayudado a mí a que cualquier cosa, error que pase, pues para mí es una oportunidad de crecimiento. Entonces, este año dije, bueno, no voy a crecer con tener sedes o abrir algo nuevo, pero sí voy a ordenar mi clínica, ordenar todo internamente para lo que se viene en un siguiente año, que es en el 2025. Entonces, yo dije, del 2025 para adelante,
O sea, sé que hay objetivos de corto plazo, mediano y largo, pero para mí todos funcionan como corto plazo. No creo que no tengo mis medianos ni mis largos, pero el corto plazo es que yo pueda abrir sedes, 2 sedes cada año. O sea, este es mi objetivo y estoy trabajando como para eso, ¿no? Para que se vayan dando, porque la idea es que yo pueda llegar a todo el público, tanto en Lima como en provincias, que es donde me piden bastante. ¿Tú cómo te sentías de repente antes? ¿Cómo te sentías antes de llevar el programa, la consultoría? O mejor dicho, ¿cómo te sentías antes de tener tu empresa, pues, cómo estaba? A cómo te sientes ahora. Lo que pasa es que cuando yo estaba con el equipo anterior o como se manejaba anteriormente la empresa, ellos podían tomar las decisiones y muchas veces no me las comunicaban. Entonces yo no sabía en qué estado o qué problemas podían haber internamente porque ellos habían tomado la potestad de decir que toda la comunicación no llegue a nosotros, sino ellos y ellos lo pudieran solucionar. Y como yo no sabía eso, cuando ya invertí en la consultoría y empezamos a ver todo, me enteré de muchas cosas de los propios trabajadores. Y habían problemas, porque antes de eso yo sentía que todo iba bien. ¿Por qué iba bien todo? Dice, qué raro que no me necesiten. Yo sé, ya tienen parte clínica. Qué raro que nunca me pregunten cosas como, bueno, habían cosas que sí, pero eran muy mínimas. Pero a comparación de abrir, como se dice, el cofre hoy en día de lo que pasaba, era otra realidad. O sea, yo decía, ¿en qué mundo vivíamos? Porque cuando ya me enteré eran otros los problemas. Y obviamente me di cuenta que pues al enterarme de que los problemas que estaban habiendo no se solucionaban, sino que se tapaban y se parchaban, claro que ahora había que apagar incendios por todos lados, ¿no? Entonces nos costó mucho ese proceso de cambios, pero creo que fue lo mejor porque también me permitió conocer al equipo que yo tenía dentro, los que sí eran confiables, los que sí tenían el compromiso, la lealtad con la clínica y los que no, porque me tocó abrir la puerta y decir, los que quieran se pueden retirar y los que deseen pueden quedarse, porque literalmente yo sabía que se iban a venir cambios duros y que las reglas que se iban a dar iban a ser diferentes, pero iban a ser por algo positivo, por un crecimiento. Pero muchos se fueron y muy pocos se quedaron. Y para mí, con que se queden uno o dos, significaba mucho porque sabía muy bien que podía confiar en ellos. Pero los que se fueron para mí también significaba bastante porque sabía muy bien que no iba a contar con ellos como equipo. Iban a ser una piedra en el camino para los que yo quería llegar. Siempre iban a estar ahí haciéndome que yo tropiece y no me iban a dejar avanzar. Así que necesitaba eso. Así que fue, creo que abrir ese cofre lleno de problemas eran importantes para yo también decidir qué hacer. Porque cuando yo decido qué hacer es cuando tú ya me reafirmas algo que yo ya sabía. Ya mi doctor anterior me había dicho, si quieres tú administrar tu empresa, no puedes tener una mitad del cuerpo vestida como odontóloga y la otra mitad con tu blazer y con tu maleta, ¿no? Como empresaria. O sea, o aquí te pones la camiseta de empresaria, de directiva, de general, de ser líder de tu empresa, o te pones la bata de odontóloga, pero dos cosas no puedes hacer. Y es donde yo tomé la decisión contigo, cuando me dijiste lo mismo. No, o sea, ya dos personas diciéndome lo mismo y yo ya haber vivido esto antes en el 2017 cuando dije que no iba a ser odontóloga y me dediqué y creció mucho, ya lo viví, dije, o sea, ya pasé por esa experiencia y creció. ¿Por qué no hacerlo ahora? Es momento de tomar la decisión. Y decidí por eso quedarme como la parte empresarial, perdón, la parte de gestión como líder, porque es importante que alguien de nosotros, dueños de nuestra empresa, conocer, aprender y saber lo que está haciendo tu equipo y medir todo lo que hace tu equipo, controlar, porque sin eso no va a funcionar la clínica y no va a crecer. Y lo que muchas veces nosotros hacemos es confiar, pero confiar a ciegas. Una cosa es confiar porque uno tiene que delegar. Para crecer uno tiene que delegar y es así. Pero también tiene que haber un control, también tiene que haber resultados, también tiene que haber reuniones, también yo tengo que saber, yo tengo que prepararme. Nosotros los odontólogos no somos empresarios, no nos han enseñado administración.
pero el que abre una clínica y su objetivo y su propósito es libertad financiera para dedicarle tiempo a su familia, a su familia, a su equipo, darte este tiempo necesario para ti como persona, es cuando decides tú tomar decisiones importantes, pero necesarias para eso, para crecer. Y delegar es algo que lo tengo claro, delegar hay que hacerlo, pero hay que hacerlo conociendo y aprendiendo, leyendo, asesorándose, invirtiendo en gente que te pueda a ti ser, como dice tu Pepe Grillo, diciéndote, oye, creo que mejor no tomes este camino, oye, creo que lo que te dicen me parece bien, pero de repente yo lo haría de esta manera, porque no siempre uno lo va a querer saber todo. Entonces siempre tienes que tener esas otras personas que te digan que de repente las decisiones que tú estás tomando o lo que te están diciendo está bien. Yo no lo tenía. Yo confié plenamente a ciegas sin conocer. Y hoy conociendo ya, mi perspectiva, mi posición hoy en día es diferente. Ya el equipo sabe que se vienen cambios, se vienen reglas, pero también sabe que van a tener algo más allá, que es poder tener línea de crecimiento. Es algo que siempre he querido para mi equipo de colaboradores. Es algo que no solamente es dinero para la empresa, sino también es crecer como equipo, todos. Y me gustaría que mi clínica sea un referente para otros. Entonces, es ahí donde estoy como visionando. No creo que sea un camino difícil, pero sí necesito aprender en ese camino. Qué hermoso, has mencionado mucho. Yo lo conozco, mejor dicho, dentro de nuestro programa avanzado, nosotros le llamamos ahí un módulo que es de políticas. Qué importante hubiera sido desde un principio poner, o que todos los empresarios en general tengan políticas y reglas claras. Reglas desde cómo se consume o la cantidad de café que puedes consumir en un día, o reglas de acá, nuestra, por ejemplo, ¿no? La razón, lo que pasó a ti, ¿no? Si mi razón social o el tipo de empresa en el que tengo es de tal tipo para todos los países que nos ven, entonces tú como empresario tienes que saber tus números de cuánto te corresponde pagar en función al tipo de empresa que eres. Sí. Y no que se haya un abuso por parte del trabajador porque el empresario no sabe o desconoce y pueda dar más beneficios del que de repente le toca pagar. Sí, qué punto importante el que tocaste, porque eso le pasó a mi empresa. O sea, tú me dijiste claramente, o sea, aquí estamos regalando dinero, literal, o sea, estamos regalando dinero, Jessica. Sí. O sea, yo empecé, después de lo que me dijiste, empecé a sumar hasta los centavos mes a mes de lo que podía sumar en un año eso, y era un egreso increíble. O sea, ellos se habían enfocado en que si la empresa creciera, o sea, tuviera el colchón necesario para seguir creciendo, o era que todos los trabajadores sean beneficiados con un buen sueldo, beneficiados con bonos que muchas veces ni siquiera tenían descripción, y no había quien midiera esos resultados que ellos hacían. O sea, regalamos a todo el personal. Éramos más de 100 colaboradores en la clínica. O sea, el que limpiaba la mesa, el que podía barrer, o sea, el que podía sostener algo, era increíble. Y todo el dinero que se iba de pérdida que teníamos ahí, solo pagando las personas. Hoy en día contamos menos del 50% de ellos. Y sigue la clínica avanzando bien, haciendo las cosas bien. Hoy en día las personas tienen las funciones que tienen que hacer, las seguimos mejorando contigo, claro está. Pero nos estamos dando cuenta que no es necesario tener cantidad de personas porque, oigan, o sea, es pagar un sueldo básico, es pagar lo que pagamos nosotros, gratificaciones, AFP, beneficios, un montón que le pagaban. O sea, el dinero líquido para la clínica era nada. Hoy siento que puedo tener un colchoncito que lo estoy recién haciendo ahora para al menos el próximo año poder seguir creciendo, porque al final el que yo crezca es beneficio para los colaboradores, es más trabajo para ellos, es probablemente que si yo veo las funciones que él lo está haciendo bien, que yo le pueda dar la opción de crecer un nivel más para que él pueda administrar o pueda ser líder de algún área en mi otra sede, y así sucesivamente. Pero el trabajador no lo ve así.
El trabajador lo ve, me está quitando, seguro la doctora quiere más dinero en su bolsillo, seguro me están, pues, ahora me quieren disminuir o me quieren retirar y lo ven desde otro punto. ¿Cómo es, no? Cuando nos estamos en una posición de trabajador y una posición de empresario. Las posiciones sé que son diferentes, pero todo trabajador tiene que pasar por una línea de cambios porque estoy segura que cada persona quiere en algún momento tener su propia empresa y cuando lo tiene es ahí donde se dan cuenta. Tengo muchos odontólogos que trabajaron en mi clínica y que pues querían ganar un montón de plata porque obviamente en la clínica estábamos pagando bien. O sea, el porcentaje cuando tuvimos, Dios mío, él ganaba, ponte el odontólogo, pucha, 60% y la clínica ganaba el 40% y eso hay que sacarle los gastos, Los 10%. impuestos. O sea, ganábamos 15%, ganábamos menos que el odontólogo ganaba más y no pagaba el alquiler, no pagaba los servicios, no pagaba todos los gastos de marketing, porque nosotros traemos a los pacientes. Y era increíble que el doctor ganara más que yo. Cuando ya empezamos a sacar, obviamente a los doctores les parecía injusto, porque pues para ellos es como injusto todo, ¿no? Porque siempre le diste más. Sí, o sea, yo dije, bueno, pues tienes las puertas para irte. Y se iban, pero, y ahí es donde abrían su propia clínica. Y ahí tú los veías, ahora yo los veo, haciendo su contenido en redes sociales que no antes no hacían ni para la clínica. No, que no tengo tiempo, no es que no puedo. Ahora tú los ves matándose haciéndose contenido en redes sociales porque ¿qué necesitan? Pacientes. Ahora es la posición diferente. Ahora ellos están en la posición en la que yo estoy. Probablemente recién las usan de hace probablemente 7 años. Pero ahora van a empezar ellos a hacer eso que yo estoy haciendo y ahora ver, para que ellos se den cuenta que no es fácil el camino. A mí me ha costado sudor, lágrimas, lunes a domingo trabajar, a inicios cuando empezamos donde estoy, lunes a domingo a trabajar del 8 de la mañana a 10 de la noche trabajábamos, almorzábamos de 1 a 2, todos los días trabajábamos. Llegamos obviamente hace unos 3 años a tener mejor distribución de nuestros horarios, pero seguíamos trabajando de lunes a sábado. Y cuando yo llevé, hay algo que nunca conté al público. Yo llevé un tratamiento de fertilidad por 3 largos años. No podía salir embarazada. Probablemente tenía el estrés del trabajo aquí. Cuando decido en el último año enfocarme en mí misma, o sea, darle un poco a entender lo que es biodescodificación, a entender a sanar mi niña interior, porque me fui a Colombia, a una doctora que conocía, que era odontóloga, y ella me acogió, hicimos amigos, hicimos clic. Te digo que ella tiene un hijo mayor, o sea, ella tiene como 15 años más que yo, o sea, súper mayor, pero la sentía como una mamá. Y me dijo, oye, yo hago biodescodificación. Reina, ¿por qué estás en un tratamiento de fertilidad? Vamos, yo te voy a ayudar. Me quedé un mes, yo solo iba por una semana. Me quedé un mes con ella. Me hizo hacer pasantías en su clínica. Es algo que en mi vida le agradezco. Me quedé un mes, me hizo sanar mi niña interior, me hizo ver la parte espiritual, qué tan importante era conectar conmigo. Y recuerdo que en ese año decidí, que fue en el 2022, decidí enfocarme en mí misma y darle menos tiempo a la clínica. Y los chicos lo sabían y salí embarazada. O sea, salí embarazada de mi hijita después de 3 años de intentar salir embarazada. Y obviamente hay algo que para mí no es negociable en mi vida, porque después de todo ese proceso que llevé, del proceso de embarazo, que obviamente fue un poco difícil porque me enteré de los problemas que habían pasado cuando estaba embarazada, nació Nicolás y sabía que necesitaba encontrarte a ti en su momento, por algo se dieron las cosas. Nicolás estaba muy chiquito, pero hay algo que no es negociable, como te dije, mi familia, mi hijo. Tengo un tiempo para él, que es un tiempo para él, porque el tiempo no me va a devolver todas esas etapas en las que él está pasando. Y tengo tiempo para la clínica, porque hay algo que decidí, que fue dedicarme a la parte empresarial y dejar la parte operativa, para tener la libertad de tiempo necesario de disfrutar con mis hijos, de disfrutar con mi esposo, de irme de viaje, de irme a hacer todo lo que yo quiera hacer sin tener que depender de la empresa. Pero sí dándome el tiempo para ellos, sí reuniéndome para ellos, sí seguir aprendiendo, capacitándome. Entonces tengo claro mi propósito, que es encontrar mi libertad financiera. Todos queremos la libertad financiera,
Pero para tener eso necesitamos tomar decisiones. La libertad financiera no se trata solo de abrir empresas y ya, es de reordenarse, es de capacitarse, es de saber escuchar, no dudar, no tener miedo a los riesgos, porque toda empresa que ha llegado a un punto alto ha tenido que pasar por riesgos. Y muchas veces, quizás en algunas de ellas decisiones no han sido las correctas, pero es un aprendizaje para saber que este camino no lo voy a volver a tomar. Entonces, ya los que pasamos por eso siempre vamos a ser personas de retos, o sea, de retos a que quiero más, sí, porque pues este nivel ya lo pasé, ¿no? Son como el juego de Mario Bros, que tú estás pasando niveles por niveles por niveles y pides más. Y ese pedir más siempre va a ser enfocado también a ese tiempo de calidad que tú quieres, ¿no? Porque yo espero y ansío estar para mi hijo y para mis hijos, si Dios me lo permite, todo el tiempo necesario. Ese es mi objetivo. Y tener las sedes que tengo también es mi objetivo porque me encanta liderar, me encanta compartir con mi equipo, me siento con ellos, escucho lo que hacíamos tú y yo sentadas. Tú puedes escucharme a mí, yo te puedo escuchar a ti y de algo de ti también aprendo y me encanta porque sigo aprendiendo de todos. Algo de ellos me llevo, bueno o malo, aprendo. Entonces, es ese sentir de poder escuchar es muy importante para un empresario que quiere liderar. Entonces, quizás hay empresarios que solo imponen y hay empresarios que saben cómo hacerlo, cómo liderar, cómo escuchar, cómo tener la forma de transmitir el mensaje. Pero para eso tienes que estudiar, leer, y es algo que sí, sí lo tengo muy claro. Lo que llamamos técnicamente los estilos de liderazgo. Sí. ¿No? El estilo paternalista, aquel que va a buscar la protección, bueno, el estilo Langer Lake, que se le llama, que es el que deja que todos hagan solos. Pero en mi experiencia, yo podría decir que el empresario tiene que ser camaleónico, adaptarse y saber todos los diferentes estilos de liderazgo. Al menos tú trabajas con tu esposo y por ahí que ustedes pueden dividir y de repente no se me ocurre, no digo que así sea, pero de repente ser Rubén, el papá, y Susan, la mamá, el papá que corrige con la correa, y Susan, la mamá que te va a acariciar, y vamos hijita, levántate a los trabajadores, ¿no? Pero cuando un empresario que de repente está solo, que no trabaja con la pareja, o que no tiene el administrador, que no tiene esa personalidad, pues a ti nos toca ser de todo, o sea, de todo en el sentido, claro, nos toca ser el papá gruñón, nos toca ser la mamá que llora, la mamá que acaricia, la mamá que da ánimos, o sea, nos toca ser el malo y el bueno. Entonces, adaptarnos a las diferentes etapas en las que esté nuestra empresa, pero también hablando el trabajador de acuerdo al estilo de personalidad que tenga cada uno de tus trabajadores, porque no es lo mismo hablarle a un jovencito de 19 años que a un señor que trabaja en tu empresa que tiene más de 50 años. Los problemas que tienen son distintos, entonces los ejemplos que les vas a poner también son distintos. Así es. Entonces, como jefes administradores, conocer muy importante, conocer a ese equipo, que es el segundo pilar que nosotros tenemos, conocer muy bien a ese equipo de trabajo con el que vas a crecer en tu empresa. Fabuloso, me encantó, amiga. Ya. Sí, me encanta, esta conversación ha sido súper necesaria, Dios mío. ¿Y qué consejos, Susan, le darías a los empresarios que buscan de repente expandirse, abrir nuevas sedes? ¿Qué consejo le podrías decir a esas personas que de repente tienen miedo y dicen, ay, no sé si capacitarme? Por ejemplo, yo he visto en tu caso que para ti te pareció caro la consultoría, que sí es cara, es muy cara. Y más si tienes más trabajadores y más problemas, es más caro. Pero ¿qué les podrías decir de repente a esos empresarios? Yo sé que hay varios diferentes empresarios que están en diferentes niveles, el que está iniciando, el que ya tiene una empresa ya quizás grande o el que de repente ya se siente que está en el nivel más top y ya está lleno como que de sucursales. Yo sé que todos vamos a pasar por etapas diferentes, pero no va a haber mejor inversión que la que uno haga para poder llevar tu empresa de la mejor manera, correctamente, con procesos, con funciones. Así tú te sientas que no te alcanza, que no tienes el dinero, uno busca las herramientas necesarias si quiere crecer.
Yo he dicho siempre eso, o sea, cuando yo empecé no tenía nada, a mí mis papás no me lo regalaron nada, ni a Rubén tampoco. Y busqué la forma de cómo hacer para que mi empresa creciera y el dinero también busqué prestándome de un banco, me presté, toqué las puertas de diferentes bancos para que me lo hicieran porque no hubo la mejor, o sea, la mejor inversión que hice fue cuando yo misma las pedí, las busqué yo misma, que alguien me las diera fácil. Y vuelvo a repetirte, yo estuve en un momento que necesitaba invertir en una consultoría, en un asesoramiento, porque eso es lo mejor que me ha pasado en la vida haber hecho. Lo mejor que me ha pasado. O sea, si pudiera retroceder el tiempo y tuviera conocido años anteriores, lo hubiera hecho. Y hubiera invertido a ciegas, sin pensarlo. Porque la empresa, toda empresa, pequeña o grande, necesita tener procesos, necesita tener funciones, necesita ser medido con indicadores, necesita que el empresario sepa qué hacer, cómo elegir, cómo van, cómo medir. Si el empresario no sabe nada o tú no sabes nada, tu empresa va a ir de baja. Y obviamente para mí, ya conocí a las personas que trabajaron conmigo, ya pasé por ese proceso de error. Yo te diría a ti, empresario, la mejor que puedes hacer es asesorarte. Invierte en ti mismo. La mejor inversión que uno puede hacer es invertir en uno mismo. ¿Qué le dirías a la Susan cuando tenía 18 años, 17 años y no sabía de repente qué carrera iba a estudiar? ¿Qué te dirías a ti misma? Wow, ¿qué me diría? Bueno, que confíe en sí misma, porque desafíos van a haber, desafíos en todo este camino van a darse, pero que confíe que ella va a poder lograr lo que tanto ha perseverado y luchado, porque yo estoy segura que esa Susan es muy perseverante, disciplinada y apasionada en lo que hace y en lo que quiere y a dónde quiere llegar. Entonces, que lo vea que todo cosa negativa que puede pasar en el camino es una oportunidad para ella para aprender, para mejorar, para saber qué camino tomar, qué camino no tomar, pero que lo vea como ella. Porque llegar o aspirar a lo lejos no es un camino lineal, tiene un camino lleno de curvas, lleno de subida, lleno de bajadas. Y creo que la confianza que uno mismo puede tener es lo que te va a llevar a tomar las mejores decisiones y a abrir todo lo que se venga, tomarlas y abrazar a todas las oportunidades que se vengan. Y al igual que los retos, abrazarlos fuertemente para seguir adelante. Así es, así es. Así que amigo empresario, dueño de negocios, si a ti también te han engañado, te han robado, te has quedado en la calle, te has quedado sin plata, porque a veces uno invierte y también en el camino no siempre nos va bien o nos va mal, pues tranquilo, no estás solo. A nosotras, a mí también me ha pasado, a todos nos ha pasado. Es parte de nuestro crecimiento, amigo empresario. Susan, para toda la comunidad hermosa que te sigue, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrarte? Por favor, dinos. Bueno, ustedes saben que como Punto Estudio Lima siempre me han conocido porque por ahí fue las plataformas que yo ingresé, yo entré por Punto Estudio Lima. Y también hoy en día me pueden encontrar como doctora Susan Alarcón, porque hablábamos y decíamos de que a mí me encanta compartir lo que yo aprendo y eso es algo que nosotros tenemos que aprender porque es lo que es como dejar nuestro legado, trascender en la vida, porque eso es lo que al final queda. O sea, ¿de qué sirve llevarnos toda esta información? Entonces, por doctora Susan Alarcón van a poder encontrar mucho contenido para el empresario el empresario odontólogo que no sabe qué camino tomar, no sabe qué hacer, que piensa que quizás la doctora Susan no ha pasado por cosas negativas, créanme, como lo dijo así, he pasado y he pasado por peores cosas y creo que tengo mucho por qué compartir a mi comunidad y también como el lado de mamá, porque sé también que muchos empresarios son papás, mamás y que ser entre papá y mamá no es fácil, pero hay que equilibrarlo y hay que tomar también decisiones que sean para el bien común de la familia, ¿no? Entonces, me pueden encontrar por ahí, doctora Susan Alarcón y antes estoy en Lima.
Así que ya saben, amigos, por favor, haznos saber en este podcast aquí abajo en los comentarios si te has sentido identificado tú, a ti, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que a ti también te ha pasado con tus trabajadores en el camino de ordenar tu empresa? ¿Se puede? Sí se puede, señores. Haznos saber aquí en los comentarios y no te olvides de seguir esta cuenta.